No tengo en estos momentos más que una sola ambición, que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Mujer, mito, leyenda. Evita murió y su cuerpo fue velado durante 12 días bajo la cúpula de jirafa de la Secretaría de Trabajo, donde se había desangrado atendiendo las súplicas de las multitudes. 500.000 de personas besó el ataúd. Algunos tuvieron que ser arrancados a la fuerza porque trataban de suicidarse a los pies del cadáver con navajas y cápsulas de veneno. Alrededor del edificio funerario se colgaron 18.000 coronas de flores. Había otras tantas en las capillas ardientes alzadas en las capitales de las provincias, donde la difunta estaba representada por fotografías de 3 metros de altura. Tomás Eloy Martínez, uno de los maestros del periodismo narrativo, de la literatura de no ficción, aborda en esta novela una de las figuras más controversiales de la cultura popular argentina. Cientos de altares en su nombre, iconografías, mujer venerada, mujer mito, en la imaginación popular. De hecho, en una entrevista pública para presentar el libro, Juan Forn, en 1995, le pregunta a Tomás Eloy Martínez cómo había hecho para encontrar el tono de la novela. Y Eloy Martínez le contesta que le costó y que su mujer misma le había preguntado por qué le tenía tanto miedo a Evita. Después de algunos derroteros, el tono de la novela finalmente aparece con Eva viva, Eva sufriente, Eva sintiendo, mujer terrenal. Eloy Martínez desacraliza la imagen santificada de Eva, la imagen popular de sus descamisados, y también su versión diabólica impulsada por los sectores conservadores de la oligarquía argentina. El autor habla en primera persona como uno de los personajes de la novela y cuenta que algunos aportes, archivos o conversaciones con distintos personajes son reales y otros tantos ficcionados. Eloy Martínez mezcla distintos registros con muchísima lucidez. Va y viene entre la novela, en un trabajo de archivo de investigación periodística, pero también con mucha ficción. Santa Evita fue publicado en 1995 y aunque el autor se cansa de aclarar que es una novela sobre la historia, no convence ni a fanáticos ni a detractores. De todos modos, se transformó en uno de los bestsellers más leídos en todo el mundo, con más de 10 millones de copias vendidas. Por eso quizás es el mejor acierto de Tomás Eloy Martínez. Vamos a escuchar el aporte de algunos de sus lectores que parecen no estar tan convencidos con este aporte anfibio a la literatura argentina. Yo leí Santa Evita en la secundaria. Lo tomé de la biblioteca de la escuela y seguramente me lo debo haber leído en alguna hora de matemática. Analizar cualquier obra literaria es siempre subjetivo. Y digo obra literaria porque Santa Evita es eso. Es una novela histórica. Entonces Tomás Eloy Martínez hace uso y abuso, diría, de ese género de novela histórica que se pelea mucho con la historia muchas veces, o que se pelea mucho con los historiadores. No tiene ningún rigor histórico. En su momento la gravedad del caso fue que se masificó y que mucha gente creía que lo que ahí estaba escrito había ocurrido, y no es así. Hay autores como Norberto Galazo que han desarmado de alguna manera con rigor histórico lo que Tomás Eloy Martínez expresa. La visión de una intelectualidad argentina que muchas veces ha tenido una visión del peronismo casi antropológica, cuando en realidad es un sentimiento que vive en el corazón de la gente y en sus realizaciones. En la obra, donde permanentemente intenta mostrar una disociación entre Perón y Eva, con un montón de cosas que se dicen y se expresan entre comillas que nunca ocurrieron y que no son tales. La historia nos muestra que Perón y Evita formaron parte de un proyecto de vida, de un proyecto político que transformó la realidad de los argentinos, y eso evidentemente no se ve reflejado. Al ser un tema tan sensible, tal vez es una gran novela, pero me parece que me fastidió un poco. ¿Qué quiero decir? Que tal vez era una gran pieza literaria, pero como que seguía una onda que se estaba dando
de encontrar una Evita un poco edulcorada por un lado y por el otro lado como una necesidad de ponerla en tensión con Perón. No me disgustó, está bien escrito, es una novela, está basado en algunos personajes reales. Yo creo que más que a nadie le sirvió a él para tener otra perspectiva de lo que fue Evita y de lo que significó Evita para miles de personas en la Argentina. Y aparte creo que Eloy Martínez era muy buen editor. Si bien es imposible neutralizar a una persona que marcó un destino político de una nación, hay algunas observaciones sobre esta obra literaria que van un poco más allá de las lecturas políticas. El recuerdo que tengo tiene que ver fundamentalmente con una impresión muy fuerte que me generó el hecho de que el escritor participara como casi personaje del libro, y ese mix entre, digamos, el derrotero del cuerpo de Eva muerto y el derrotero del escritor escribiendo sobre esas cosas. Esa combinación me parece que está muy bien lograda y que además genera una imbricación que le da como más realismo a un poco el misterio o la magia que intenta plasmar con respecto al cuerpo, ¿no? Sobre el rigor histórico, me parece que es una obra de ficción y que en todo caso habría que analizarla desde ese lugar. Recuerdo que me atrapó, me gustó muchísimo. Tomás Eloy Martínez creo que era un grandísimo escritor, además de un grandísimo periodista. Creo que lo que hace Tomás Eloy Martínez en esa novela justamente es utilizar los recursos de la ficción, los recursos de la literatura para contar la vida de Evita y produce un efecto mucho más potente, creo yo, que si fuera un libro de historia desde ya. Yo creo que es válido el recurso. No es el único que intenta y le cuesta reconstruir a través de la ficción la vida y la muerte de Eva Duarte. Eloy Martínez cita el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh, que a su vez dice sobre su propio cuento: comencé a escribir Esa mujer en 1961, lo terminé en 1964, pero no tardé 3 años, sino 2 días, un día de 1961 y un día de 1964. No he descubierto las leyes que hacen que ciertos temas se resistan durante lustros enteros o muchos cambios de enfoque y de técnica, mientras que otros se escriben casi solos. Martínez retoma la historia del coronel, el morbo y el largo peregrinaje del cuerpo embalsamado que no encuentra paz. Un coronel encargado de custodiar el cuerpo que está obsesionado con el cadáver de Eva. Muerta es más peligrosa que viva, dice. Un fragmento del libro dice: en aquellos días del golpe contra Perón, el coronel le interesaban otras aspiraciones de la realidad. La más trivial era una respiración semántica. Ya nadie llamaba al expresidente por su nombre o por su rango militar, del que pronto iba a ser degradado. El apelativo con que se lo mencionaba en los documentos oficiales era tirano prófugo y dictador de puesto. A Evita se le decía esa mujer, pero en privado le reservaban epítetos más crueles. Era la yegua o la potranca, lo que en el lunfardo de la época significaba puta, copera, loca. Los descamisados no rechazaron por completo la invectiva, pero dieron vuelta a su sentido. Evita era para ellos la yegua madrina, la guía del rebaño. El coronel dice: ¿cuáles son las órdenes? Yo me encargo de que se cumplan. En cualquier momento habrá un motín en las fábricas, explicó el general Obeso. Sabemos que los cabecillas quieren entrar en la CGT y llevarse a la mujer. Quieren pasearla por las ciudades, la van a poner en la proa de un barco lleno de flores y bajar con ella por el río Paraná para sublevar a los pueblos de las orillas. El coronel imaginó la procesión infinita y los bombos redoblando junto al río, las antorchas torvas, las flotas de flores. El vicepresidente se incorporó. Muerta, dijo, esa mujer es todavía más peligrosa que cuando estaba viva. El tirano lo sabía y por eso la dejó aquí, para que nos enferme a todos. En cualquier tugurio aparecen fotos de ella. Los ignorantes la veneran como a una santa. Creen que puede resucitar el día menos pensado y convertir a la Argentina en una dictadura de mendigos. ¿Cómo, si tan solo es un cadáver?
atinó a preguntar el coronel. El presidente parecía harto de todas esas alucinaciones, quería irse a dormir. Cada vez que en este país hay un cadáver de por medio, la historia se vuelve loca. Ocúpese de esa mujer, coronel. No he comprendido bien, mi general. ¿Qué significa ocuparme? En circunstancias normales habría que hacer, pero esa mujer ya está muerta. El vicepresidente le dedicó una sonrisa de hielo. Desaparézcala, dijo. Acábela. Conviértala en una mujer como cualquier otra. Eloy Martínez compara a Eva Duarte con los otros mitos argentinos, con Gardel, con el Che Guevara, y dice que a diferencia de ellos la agonía padecida por Eva fue seguida paso a paso por las multitudes y que su muerte fue una tragedia colectiva. En algunas páginas relata algunos pasajes de mucha intimidad entre Eva y Juan, al que llama su marido. En uno de los desvelos hizo llamar a su marido y le pidió que se quedara un rato con ella. Lo notó más gordo con unas grandes bolsas carnosas bajo los ojos. Tenía una expresión desconcertada y parecía deseoso de irse. Era natural, hacía casi un año que no estaban a solas. Evita le tomó las manos y lo sintió estremecerse. ¿No te atienden bien, Juan?, le dijo. Las preocupaciones te han engordado. Deja de trabajar tanto y vení por las tardes a visitarme. ¿Cómo hago, Chinita?, se disculpó el marido. Me paso el día contestando las cartas que te mandan a vos. Son más de 3.000 cartas y en todas te piden algo. Una beca para los hijos, ajuares de novia, juegos de dormitorio, trabajos de sereno, qué sé yo. Tenés que levantarte rápido antes de que yo también me enferme. No te hagas el gracioso, sabes que mañana o pasado me voy a morir. No abandones a los pobres, a mis grasitas. Todos estos que andan por ahí lamiéndote los zapatos te van a dar vuelta la cara un día. Pero los pobres no, Juan, son los únicos que saben ser fieles. El marido le acarició el pelo. Ella le apartó las manos. Hay una sola cosa que no te voy a perdonar. Que me case de nuevo, trató de bromear él. Casate las veces que quieras, para mí mejor. Así vas a darte cuenta de lo que has perdido. Lo que no quiero es que la gente me olvide, Juan. No dejes que me olviden. Quédate tranquila, ya está todo arreglado. No te van a olvidar.